Agradecidos a nuestro Dios, porque nos permite continuar con nuestro estudio bíblico, en el cual nosotros vamos aprendiendo, aun cuando cada sesión es muy corta, pero Dios está hablando. Y en esta ocasión vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y ahora veremos el capítulo 12 en su primera parte. Hay dos puntos importantes o principales que trataremos aquí en este capítulo 12. Primero, lo que sucedió con el apóstol Jacobo. Jacobo es martirizado y el apóstol Pedro, que es liberado de la cárcel. Y aquí igual vemos que había un rey llamado Herodes que maltrataba a la iglesia. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál era la finalidad? ¿O en qué se beneficiaba este rey llamado Herodes? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero como decía, la pregunta es, ¿en qué se beneficiaba? Primero, vamos a ver de quién se trata, quién es este personaje o este rey Herodes en el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Vemos en diferentes periodos, en diferentes épocas, que se habla de un rey Herodes. Pero aquí vemos, este, este rey Herodes era Herodes Agripa I y era el nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús. Y lo tenemos como referencia ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Herodes Agripa I, de quien estamos hablando en esta ocasión, también era sobrino de Herodes Antipas, quien tuvo parte en el juicio de Jesús. Relata el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 7 al 12. Esta frase, en donde dice que este rey echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y decíamos cuál era la razón, cuál era el beneficio que este hombre tenía al maltratar a la iglesia. Sin duda, esto se hizo porque era políticamente popular para este rey Herodes Agripa I. Esto agradó a muchos de sus ciudadanos a quienes no les gustaban los cristianos. ¿Por qué? Muchas figuras políticas estaban dispuestas a perseguir, a sacrificar, a maltratar a los cristianos. Si esto los hacía políticamente más populares. Entonces, al darse cuenta, este rey que a la muerte del apóstol Jacobo, en donde precisamente es donde muchos judíos reaccionaron de una manera positiva, pero para el rey. Entonces, y dice la palabra de Dios, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, aquí recordemos que Jacobo era también conocido como Santiago el Mayor, porque existían dos Jacobos, ¿no es cierto? Y tanto Jacobo o Santiago significa lo mismo. Entonces, Jacobo, en esta ocasión, vemos que se trataba de Jacobo el Mayor, que era hermano de Juan. Este fue un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia. De los 12, quienes siguieron a Jesús, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Aquí, aclaro, el primero de los apóstoles. ¿Por qué? Y vamos a ver exactamente
que hasta este capítulo 12 de Hechos, la iglesia había tenido un periodo de éxito en donde el evangelio se estaba esparciendo de una manera impresionante. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que ellos estaban experimentando una conversión tras otra. Primero, recordemos, a Saulo de Tarso fue convertido. Después, el centurión gentil llamado Cornelio. Y luego, el trabajo exitoso que se produjo tanto en los gentiles como en los judíos allá en Antioquía. Pero hoy vemos una oposición que se levanta nuevamente Satanás para ir en contra de la iglesia o del evangelio. Por lo tanto, vemos precisamente que la muerte de este apóstol llamado Jacobo ciertamente no fue el primer cristiano, por eso le decía, entre los apóstoles fue el primero, pero no el primer cristiano en morir por la fidelidad a Jesús. Recordando allá en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 7, los versículos 58 al 60, ahí nos muestra exactamente de que uno de los mártires fue Esteban. Y este fue martirizado y seguramente, o de seguro, existían otras personas que también fueron maltratados y martirizados. Pero la muerte de Jacob impresionó, destrozó la ilusión que los apóstoles tenían. Los 12 disfrutaban, y yo lo diría de esta manera, de una supuesta protección divina única. ¿Por qué? Los apóstoles creían que a ellos no les iba a llegar tal persecución o maltrato. Pero allí vamos a ver exactamente que a partir de la muerte de este discípulo, de este apóstol Jacobo, como fue también mencionado, hermano de Juan. Entonces, tanto Jacobo como Juan estaban allí y se podría haber pensado que Jacobo, en particular, estuviera bajo protección especial. Y lo menciona y dice, fue uno de los íntimos especiales de Jesús. Porque con frecuencia menciona en los diferentes evangelios el nombre de Jacobo o Santiago, que en los acontecimientos que Jesús tenía, especialmente en la oración, dice la palabra de Dios que llamó a Juan, a Pedro y a Santiago. Entonces, era, si vale el término, uno de los amigos íntimos de Jesús. Pero Jesús, recordemos, no prometió ninguna protección especial a ninguno de los apóstoles. Aún para sus seguidores más cercanos, les advirtió mejor que estuvieran preparados para la persecución. Esto está escrito en Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 26. Por lo tanto, vemos también adicional que en el Evangelio de Marcos capítulo 10, del versículo 35 al 40, una historia en donde se ratifica o se confirma de lo que Jesús les dijo. Y creemos que esta porción bíblica nos está haciendo ver que definitivamente lo único es el cumplimiento de la palabra en la vida tanto de Jacobo como de Juan. ¿Por qué? Recordemos, Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús y pidieron ser sus dos ayudantes mayores. Pero Jesús les contestó, no sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo, les dijo Jesús. Y
a manera de pregunta les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Les hacía notar Jesús de lo difícil que ellos, sin darse cuenta, estaban pidiendo. Pero tanto Jacobo y Juan, allí en esa porción bíblica, realmente, sin saber lo que decían, sin saber lo que pedían, replicaron que sí podían. Por lo tanto, Jesús les prometió, o en otras palabras dijo, bueno, si ustedes quieren a la verdad, del vaso que yo beba, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Este martirio fue el cumplimiento de esa promesa para Jacobo. Y en el caso del apóstol Juan, lo cumplió por toda su vida de servicio devoto a Dios, a pesar de los intentos repetidos de martirizarlo. Él no fue muerto en los diferentes momentos en que realmente pasó. Él cumplió una etapa diferente, un propósito diferente de Dios en su vida. Y es allí donde vemos que este hombre llamado Jacobo, el apóstol Jacobo, con la espada, dice, fue muerto. Que normalmente esto significa que Jacobo fue decapitado. El escritor Eusebio, en el libro Historia de la Iglesia, relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado custodiando a Jacobo ante el juez fue también conmovido por su testimonio. Imagínense aquí el impacto del testimonio de este apóstol llamado Jacobo, que dice allí el testimonio que también se declaró cristiano y también fue ejecutado al reconocer a Jesús junto a Jacobo. Un soldado que estaba muy cercano, escuchó el testimonio, aceptó a Cristo y no le importó también ser sacrificado conjuntamente con Jacob. Significativamente, no hubo intento de reemplazar a Jacobo como hubo para reemplazar a Judas, y está escrito en el mismo libro de Hechos en el capítulo 1. Esto fue porque Jacobo murió como fiel mártir, pero Judas reveló su apostasía al traicionar a Jesús. Por lo tanto, no había necesidad de reemplazar al apóstol Jacobo. No había necesidad de que otro hombre ocupara el cargo de Jacobo. Es allí donde nosotros nos damos cuenta que en el primer punto que estamos tratando, que es la muerte de Jacobo, ¿no es cierto? Y al segundo, por considerar que mejor para entenderlo, vamos a tratar el próximo estudio. Es esto lo que aquí estamos viendo. Y resumiendo un poco, la muerte del apóstol Jacobo fue el impacto para darse cuenta que los apóstoles no tenían ninguna concesión especial para no sufrir exactamente todo lo que hoy estaban pasando. Al contrario, esto les hizo reaccionar y darse cuenta que tenían que padecer la persecución que Jesús ya los había anticipado. Hasta aquí nosotros vamos a llegar con este estudio bíblico y, como les decía, para posteriormente tratar de forma total, de principio a fin, la liberación de Pedro de la cárcel. Damos gracias a Dios por todo este tiempo en donde seguimos aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas y Dios permita que podamos continuar la próxima semana. Amén y amén.